Hola a todos. En este video se va a resolver el siguiente circuito o el siguiente diagrama que se presenta a continuación, en el cual en esta red, en ese sistema, nos están pidiendo que encontremos la potencia compleja suministrada por la fuente. Aquí tenemos nosotros nuestra fuente que está alimentando a estas dos cargas. Nos están pidiendo además el factor de potencia de la fuente y su respectivo voltaje, ya que aquí nos están diciendo que el voltaje para estas dos cargas que están en paralelo es de 240 volts RMS o eficaces. Entonces, antes de comenzar con los cálculos, hay que ir viendo qué información nos proporcionan de cada carga, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos están proporcionando o nos están diciendo que esta carga tiene potencia activa 20 kilowatts. Tiene un factor de potencia de 0.7 y está en adelanto. Para la segunda carga nos están proporcionando, hay que darnos cuenta que nos están dando que la unidad de este valor es en kilovolt-ampere. Significa que esta es potencia aparente, la S, ¿no? Potencia aparente y factor de potencia de 0.9 en atraso o atrasado. Entonces, si nosotros lo que deseamos es conocer información de esta fuente, es decir, cuánto voltaje está proporcionando o el voltaje total de toda esta parte que estoy encerrando aquí con el cursor. Su voltaje, potencia compleja, es decir, activa y reactiva, ambos parámetros en uno, su potencia compleja y su respectivo factor de potencia. Entonces, en anteriores videos, yo lo que hacía, o lo que normalmente se hace, es unificar estas dos cargas que están en paralelo en una sola, representarla en una sola carga, con su respectiva potencia compleja. Y conociendo o unificando, juntando esas dos cargas, como conocemos nosotros su voltaje, pues podemos conocer la respectiva corriente, ¿verdad? Que pasa por dicha carga. Entonces por ahí vamos a arrancar. Muy bien. Aquí redibujé la misma figura, nada más que le asigné polaridades, dirección a las corrientes y pues su nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, esta carga, le puse que sería la carga número 1, esta carga sería la número 2, por lo tanto, la corriente que pasa por esta carga, pues va a ser I1, ¿no? La corriente I1 y la corriente que pasa por esta carga número 2, pues sería la corriente I2. Además, podemos conocer, ya que conozcamos esas dos corrientes, aplicando la primera ley de Kirchhoff de corrientes, podemos conocer la corriente total, que es la corriente que suministra la fuente. La corriente total. Entonces, bien, vamos a empezar con la carga número 1. ¿Qué datos nos proporciona? Ok, aquí le puse P subíndice 1 porque va a ser la potencia activa de la carga 1. Entonces, estos valores son los que nos están proporcionando. 20 kilowatts. Factor de potencia de 0.7 en adelanto. Entonces, en anteriores videos, como lo había explicado, el factor de potencia en adelanto nos está diciendo que la corriente está adelantando al voltaje de excitación.
Aquí, ¿quién sería el voltaje de excitación? Los 240 volts con ángulo de 0. Es el voltaje de estas dos cargas, ya que están en paralelo. Entonces, en este caso, la corriente está adelantando al voltaje de excitación. Quiere decir a este voltaje. La corriente, el fasor de la corriente va a estar adelantando a este fasor. Entonces, ¿qué característica? Eso lo he comentado en videos anteriores. Tiene un factor de potencia en adelanto. Quiere decir que si la corriente adelanta al voltaje, estamos hablando de un capacitor que predomina, es decir, que predomina la reactancia capacitiva. Entonces, si predomina la reactancia capacitiva, de característica vamos a tener que la potencia reactiva va a ser negativa. Es decir, vamos a tener, para la potencia compleja, vamos a tener 20 kilowatts menos J, y un número que ahorita calculemos, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta antes de seguir con los cálculos. Ok, si nosotros deseamos conocer el ángulo θ, como nosotros sabemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo θ, pues despejando vamos a tener que θ es igual a más menos coseno inverso del factor de potencia. Entonces, coseno inverso de 0.7 nos da 45.57 grados. Ahora, punto importante, ¿positivo o negativo? Aquí en este caso, como predomina la reactancia capacitiva, el ángulo va a ser negativo. Recordando, ¿quién es el ángulo θ? El ángulo θ es la diferencia entre el ángulo del voltaje, que lo llaman en la literatura como θ subíndice B, menos el ángulo del fasor corriente, o menos el ángulo θ subíndice I. Entonces, como la corriente, en este caso, está adelantando al voltaje, quiere decir que si el ángulo del voltaje es 0 grados, entonces θB es 0 grados menos θ subíndice I, que en este caso, como es en adelanto, va a ser positivo, entonces va a ser 0 menos, y aquí ya nos lo está proporcionando, entonces el ángulo de θI de la corriente I1 va a ser 45.57 grados positivos. Esto es para la potencia compleja. Entonces, pues hay que ir analizando esa parte. Muy bien. Ahora, de acuerdo al triángulo de potencias, se deduce lo siguiente, que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo θ, y coseno del ángulo θ, pues sabemos que es cateto adyacente, es decir, potencia activa, sobre hipotenusa, potencia aparente. Y de ahí sale esta relación. Entonces, si nosotros despejamos para la potencia aparente, entonces la potencia aparente va a ser igual a la potencia activa sobre el factor de potencia. Entonces, como la potencia activa es 20 kilowatts, que eso nos proporciona, sobre 0.7, que es el factor de potencia, nos va a quedar 28.57 kilovolt-ampere. Esa es la potencia aparente. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué se hace? Pues muy sencillo. Nada más para la potencia compleja. Aquí como se puede apreciar, vean cómo aquí estoy indicando que es un fasor. Es una potencia compleja de la carga número 1. Pues va a ser igual, en este caso, su magnitud va a ser la potencia aparente. Y su ángulo, pues va a ser el ángulo θ, el que aquí nosotros calculamos. Entonces, esto de aquí va a ser nuestra potencia compleja. Compleja. Quiere decir que si este número lo convertimos a su forma rectangular, nos va a quedar, de hecho eso lo pueden comprobar, este número polar o este fasor lo convierten a forma rectangular y les va a quedar en la parte real 20.000
20 kilos, 20.000, menos J y un número, ¿no? Que eso sería la potencia reactiva. Muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros calculamos la potencia compleja? Porque ya con ese valor nosotros podemos calcular la corriente I1, que es a fin de cuentas lo que nos interesa. Entonces, de la siguiente ecuación, de que sabemos que la potencia compleja pues porque aquí esto nos está indicando que es un fasor, la potencia compleja va a ser igual al fasor voltaje por el conjugado del fasor corriente, en este caso de la carga 1. Entonces la potencia compleja pues nos queda de la siguiente manera. Como nosotros ya conocemos potencia compleja y el fasor voltaje, en este caso el fasor voltaje sería 240 con ángulo de 0, entonces despejamos para la corriente, que es la variable que no conocemos, nos va a quedar de la siguiente manera, que el fasor corriente o la corriente va a ser igual al conjugado de la potencia compleja sobre el fasor voltaje. Entonces, ya sustituyendo valores, nos va a quedar que pues 28.5714 con ángulo de menos 45 es la potencia compleja, que aquí se calculó de la carga número 1, sobre 240 con ángulo de 0 volts, ¿verdad? Es el voltaje en la carga, y eso le sacamos el conjugado. Entonces la corriente I1 que va a pasar por la carga número 1, pues va a ser de 119.04 con ángulo de 45 amperes. Entonces aquí se cumple lo que mencioné con anterioridad. Vamos a ver la relación entre la corriente I1 y el voltaje de 240 con ángulo de 0. Vamos a hacer énfasis en lo que son los ángulos. Miren, si aquí el voltaje está a 0 grados, la corriente está a 45 grados, y como aquí es positivo, se cumple, ¿no?, la característica del factor de potencia. El factor de potencia está en adelanto o adelantado. Entonces, ya podemos nosotros deducir que la corriente adelanta 45 grados al fasor voltaje. Esa es la característica del factor de potencia en adelanto. Muy bien. Entonces, conociendo la corriente I1, ahora voy a pasar a calcular la corriente I2. Muy bien. Entonces, para la carga número 2, ¿qué información o qué datos nos están proporcionando? Pues que la potencia aparente, S subíndice 2, es de 12 kVA con un factor de potencia de 0.9 en atraso. Ahora cambian las cosas, ¿no? La corriente va a atrasar al voltaje de excitación. Quiere decir que de este voltaje, ahora la corriente, si el voltaje está a 0 grados, la corriente nos va a dar un valor negativo, porque la corriente va a estar atrasando al voltaje de excitación, ¿no?, en la carga. Muy bien. Hacemos lo mismo. El ángulo θ va a ser igual a más menos el coseno inverso del factor de potencia. Y eso nos queda 25.84 grados. Muy bien, ahora ¿por qué? Ahora, ¿positivo o negativo? En este caso va a ser positivo, porque el factor de potencia está en atraso. Muy bien. Entonces, factor de potencia en atraso, pues el ángulo nos va a ser positivo, ¿no? Repito, porque el ángulo θ es igual al ángulo θb, o el ángulo θ subíndice b, menos el ángulo de la corriente θ subíndice i. Entonces, si el ángulo del voltaje está a 0 grados menos el ángulo de la corriente, y si el ángulo de la corriente es negativo, entonces menos con menos se hace positivo. Entonces 0 más 25, pues ya nos queda este ángulo, ¿no? Esto es para la potencia compleja. Entonces, como ya nos están dando la potencia aparente,
pues nada más le asignamos el ángulo entre el voltaje y la corriente y ya nos va a quedar la potencia compleja de 12 con ángulo de 25 kilovolt-ampere. Y se hace lo mismo. De la siguiente ecuación, de que la potencia compleja es igual al fasor voltaje por el conjugado del fasor corriente, si despejamos para la corriente, nos queda de la siguiente manera. Sustituimos los valores de potencia compleja sobre el voltaje. Repito, ese es el mismo porque las dos cargas están en paralelo. Y su conjugado, ¿no? Entonces nos va a quedar que la corriente es igual a 50 con ángulo de menos 25.84. Entonces, lo que comenté con anterioridad, pues aquí lo estoy justificando. La corriente nos dio un ángulo negativo. ¿Se fijan? Si los comparamos 240 con ángulo de 0 con el ángulo de la corriente, su magnitud y su ángulo es negativo. La corriente está atrasando al voltaje o al fasor voltaje, ¿no? Entonces, esa es la característica de un factor de potencia atrasado. Muy bien. Ahora, ¿qué se va a hacer? Ya que nosotros tenemos las potencias complejas de estas dos cargas, como lo mencioné con anterioridad, como en anteriores videos lo he hecho, voy a unificar estas dos cargas en una sola, pues para simplificar el circuito. Y con ello, además aplicando la primera ley de Kirchhoff de corrientes, vamos a poder conocer la corriente y subíndice T o la corriente total que está proporcionando la fuente. Entonces, sumamos la potencia compleja total de esas dos cargas que están en paralelo, la sumamos sus respectivas potencias complejas. Aquí mucho cuidado porque pues estos son fasores y al sumarlos sus potencias complejas, pues nos queda de la siguiente manera. La potencia compleja total de esas dos cargas, sumándolas, nos da 34.33 con ángulo de menos 26 kilovolt-ampere. Y ahora, aplicando la primera ley de Kirchhoff de corrientes, nos queda pues simplemente sumar la corriente de la que pasa por la carga I1 y la corriente de la carga número 2. Entonces, la corriente I total que proporciona la fuente va a ser de 143.06 con ángulo de 26.22 amperes. Muy bien. Y miren, aquí como se puede apreciar, estos dos ángulos coinciden, ya que si el voltaje de las dos cargas que están en paralelo era de 240 con ángulo de 0, entonces, como pues se puede apreciar, este ángulo es negativo, quiere decir que es un factor de potencia adelantado o en adelanto. Entonces aquí la corriente, el fasor corriente está adelantando al voltaje de esas dos cargas. Muy bien. Entonces así se simplificaría la red anterior o el circuito anterior. Así se simplificaría. Entonces simplemente como deseamos conocer el voltaje de la fuente, ya es un circuito serie. Quiere decir que la corriente total es la que está pasando por por esta carga y esta resistencia en serie con el inductor o esta impedancia. Muy bien. Entonces, ahora, nosotros sabemos que el voltaje V1 por ley de Ohm va a ser el producto de la corriente I total por estos dos elementos pasivos o esta impedancia. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff de voltajes directo, vamos a tener que el voltaje de la fuente va a ser igual a la caída de tensión de esta impedancia
más la caída de tensión de esta carga, ¿no? De 240 volts eficaces. Entonces, resolviendo esta operación, nos queda que el voltaje en la fuente es de 235.54 con ángulo de 7 volts. Ese sería el voltaje total de la fuente. Muy bien. Ahora, pues para la potencia compleja suministrada por la fuente, simplemente hay que aplicar la ecuación que ya había mostrado con anterioridad, que la potencia compleja es igual al fasor voltaje, en este caso, ¿quién sería voltaje? Pues el voltaje de la fuente por el conjugado de la corriente, en este caso la corriente total, que es la que calculamos aplicando la primera ley de Kirchhoff. Entonces, resolviendo esta operación, multiplicando el voltaje de la fuente por la corriente total, nos quedaría 33.69 con ángulo de menos 19.19 kVA. Esa sería la potencia compleja. Ahora, para el factor de potencia, pues simplemente va a ser igual al coseno del ángulo θ. Al coseno de 19. Aquí pues le puse este signo pues nomás como para representarlo, pero a fin de cuentas es lo mismo si ponemos coseno de 19.19. Nos va a arrojar un valor. Nosotros debemos de deducir si el factor de potencia es en adelanto o es en atraso. Y eso pues lo podemos apreciar de varias maneras. Uno, como el ángulo de la potencia compleja es negativo, pues significa que la corriente está adelantando al voltaje o que predomina la reactancia capacitiva. Entonces, este factor de potencia va a estar en adelanto, como lo dice en la siguiente nota, ¿no? El factor de potencia está en adelanto, predomina la reactancia capacitiva, ya que la corriente está adelantando al voltaje de excitación. Eso nosotros también lo podemos comprobar con que si el voltaje de la fuente está a 7 grados, este voltaje de la fuente está a 7 grados y el de la corriente total, ese es el valor de la corriente total, está a 26 grados, pues como podemos apreciar en los ángulos, la corriente está adelantando al voltaje. Y pues esa es la característica del factor de potencia en adelanto. Muy bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.